Bien, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar acá en Star Meeting y también por Zoom en esta conferencia de la Orden Rosacruz-Om. Bienvenidos a todos. El tema de esta noche es el arcano solar. Es una práctica de transmutación que se denomina también integral. Tiene varias denominaciones. El Maituna, el arcano AZF, la fragua de Vulcano. Bueno, tiene varias denominaciones y esta noche vamos a estudiar un poco qué es el arcano solar. Bien, iniciando siempre con que la Orden Rosacruz-Om, el orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca. Y pues ha sido en este periodo de la humanidad fundado por el maestro Ombio Owan's-On mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz-Om no tiene ninguna relación con otras organizaciones denominadas Rosacruces en este planeta Tierra. Y la Orden Rosacruz-Om es ciencia, es arte y es religión. Estos tres aspectos engloban toda la enseñanza de la Orden Rosacruz-Om. Es ciencia objetiva y refiere a la práctica, a la praxis constante en sí mismo, mediante el autoconocimiento de sí mismo. Es decir, que si no hay praxis, en realidad no serviría de nada leer tantos libros y en este caso los libros escritos por el maestro Ombio Owan's-On, porque no experimentaríamos la verdad, no llegaríamos a la verdad por medio de la experimentación. Entonces seríamos fanáticos teóricos, creyentes solamente. Entonces es ciencia objetiva precisamente porque debemos descubrir mediante la práctica la verdad, llegar a ser libres por medio de la praxis de la enseñanza de la Rosacruz-Om. Y así libres ya no estaremos atados a esto que es algo ilusorio de la vida, lo irreal de la vida. De la misma forma también la Orden Rosacruz-Om es arte, y es que precisamente mediante esa praxis diaria de esta enseñanza, pues logramos desarrollar eso que es la belleza interior, la real belleza interior. No la externa, sino la real belleza interior que tiene relación pues al Buddhata, a la conciencia, a esa chispa divina que ha salido otrora de ese núcleo maravilloso que es el Padre. Y es a donde tenemos que volver en algún momento, en base a esfuerzos y supraesfuerzos del aspirante a la Rosacruz, de la conciencia. Y también es religión porque evidentemente en esa praxis que tiene relación a la ciencia objetiva, en esa lucha por desarrollar esta belleza interior o despertar ese Buddhata, logramos el religar, es decir, la unión definitiva con eso que es Dios, que en realidad debe ser el norte principal de todo aspirante a la Rosacruz. Precisamente para las personas nuevas que nos acompañan, es importante, antes de entrar de lleno al tema del arcano solar, iniciar explicando un poco lo que es la energía solar y nuestra energía sexual también. Es importante que todas las personas que poblan este planeta cárcel, todos los animales racionales, su gran mayoría, conozcamos y conozcan lo que es verdaderamente la energía solar y también cómo esa energía solar llega a nosotros mismos después de complicadísimos procesos internos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo planetario, ¿no? Bien, toda la vida, en realidad, nos dice el maestro, viene del Sol.
Ahí en ese planeta Sol, ¿no? Que en realidad tiene su regente como los demás planetas, regente de este planeta Sol, es el Michael. Ahí nos dice el maestro, en ese planeta Sol viven grandes humanidades, maestros de otros tiempos, que han absorbido totalmente esa energía, que vamos a hablar posteriormente, que se encuentra en la parte sexual del hombre y la mujer. Entonces, estas humanidades que habitan este planeta Sol, justamente están ahí porque han vivido la enseñanza de la Rosacruz y la enseñanza del Cristo cósmico. Y han absorbido la sustancia maravillosa del Cristo y se han cristificado. Y ese planeta, o por ese planeta Sol, es que nosotros tenemos vida en este planeta Tierra. Esa energía que dimana del planeta Sol y que llega a nuestra atmósfera y que precisamente con esa, o por esa interacción con la atmósfera, se transforma y luego llega en un gran porcentaje a posarse en las aguas, en el mar, en los ríos. De igual forma, esa energía solar de vida llega también a nuestro organismo planetario y, como ya lo anticipaba, en un proceso muy complicado que tiene relación con nuestros órganos de secreción interna, que al mismo tiempo tienen relación con nuestras rosas ígneas o chakras. Entonces, en este laboratorio interno, esa energía solar, ese Akash concentrado, se posa en nuestras aguas espermáticas, tanto en el hombre como en la mujer. En el esperma, los espermatozoides del hombre, así como también en los óvulos. En el hombre, esa energía se denomina la enseminis, en la mujer, los próvulos. Y aquí tenemos que decir también que, ya relacionando la parte sexual con la conferencia de esta noche, el maestro Om Yong-Wan Om nos enseña que el sexo tiene dos aspectos. El aspecto positivo, que tiene relación con la regeneración, ¿no? Por medio de la transmutación de la semiente. Ya lo decía el maestro Samael Aun Weor en el libro, su libro, escrito por él, Matrimonio Perfecto, que los animales de la naturaleza se pueden renovar o se pueden regenerar a sí mismos. Y esa regeneración tiene que ver directamente con la parte sexual. Entonces, el aspecto positivo, por medio del cual nosotros nos vamos a regenerar, es decir, a salir de esta situación que nos encontramos como animales racionales, entes dormidos, totalmente abstraídos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Envuelto en un drama de degeneración, de dolor, envuelto en un drama de violencia, que tiene relación directa con aquello que es el ego y los yoes, que manejan la máquina humana en realidad. Entonces, el aspecto negativo, en realidad, es el que nos lleva a la degeneración y es la inmunda fornicación. Es decir, la expulsión de aquella energía que se encuentra en la materia sexual, en los espermatozoides y en el óvulo. Esa expulsión, en realidad, de esa energía provoca, pues, provoca un ambiente totalmente de degeneración, tanto interna en el animal racional, es el alimento de los yoes, ¿no? También como externa, ¿no? Y allí que, digamos, en las habitaciones, dormitorios,
de los esposos que se han unido en matrimonio o no, existen larvas que son generadas por estos átomos malignos de la fornicación. Bien, y eso sería materia de otra conferencia. Entonces, es importante entender que esa energía, o por medio de esa energía, que en realidad, como ustedes saben, se puede engendrar un hijo, se puede engendrar, digamos, un ser, ¿cierto? Y que para hacer esto es necesario solamente un espermatozoide y un óvulo. Y nosotros los animales racionales, en cambio, en base a este aspecto negativo del sexo, expulsamos tontamente millones de espermatozoides en este acto, en realidad, totalmente negativo, denominado fornicación, que es la expulsión del ensémenes, que es la expulsión de los proóvulos. Entonces, de esta forma, ¿no es cierto?, el animal racional se degenera más y más y más. Y si nosotros, en realidad, como pueblos de este planeta, entendiéramos la importancia que tiene esa materia sexual, ese enseminismo, y no solamente que entendiéramos, sino que en base a esos impulsos del Padre hacia la conciencia, ingresáramos a la enseñanza, a la orden Rosacruz, y comenzáramos a trabajar en nosotros mismos, este planeta sería totalmente diferente a lo que tenemos en la actualidad. Es precisamente la fornicación que trae la violencia que se vive en este planeta cárcel. De tal forma de que si nosotros iniciáramos todos en estos estudios, iniciáramos en este trabajo, en esta lucha contra sí mismo, como ego, como yoes, este planeta sería diferente porque nos convertiríamos en algún momento en verdaderos seres humanos y podríamos formar una sociedad humanista. Aquí es importante también destacar que lo que estamos hablando tiene relación con el símbolo de la rosa y la cruz. Allí, en ese símbolo, que tiene relación también con aquella lectura de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, y que refiere a esta conversación que tuvo el Maestro Jesús. El Maestro Jesús es el más exaltado, uno de los más exaltados maestros de la Rosacruz, con Nicodemo. Ahí en esa conversación podemos ver o podemos leer que el Maestro Jesús le dijo a Nicodemo que solamente el que naciera otra vez puede entrar al reino de Dios. Nicodemo pues no entendió justamente lo que el gran Maestro Jesús le estaba diciendo. Y luego nuevamente Jesús le dice, porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, justamente, digamos, en el símbolo de la Rosacruz, en el madero vertical y horizontal, y la rosa central, es donde podemos explicar de forma muy sucinta lo que es la transmutación de la simiente. El aspecto, nuevamente volvemos al aspecto positivo del sexo. Y precisamente el maestro Om Yong-Wan Om nos dice que cuando hablamos de fuego, estamos hablando del masculino. Fuego y agua, fuego masculino. Y estamos hablando del madero vertical. Y el agua, en cambio, es el principio femenino, que estamos hablando del ensémenes. Entonces el madero vertical es el fuego, el madero horizontal es el agua,
Y la rosa central en realidad es el Cristo, la perfección. De tal forma que cuando ya entramos al tema del arcano solar, decimos que en la rosa y la cruz es donde se halla todo el secreto del arcano solar. Y el arcano solar conduce a todo iniciado a la cristificación. Si hacemos un apartado, pues podemos encontrar en el libro del maestro Om Yoga Om, escrito por el maestro Om Yoga Om, La Iniciación, Rosa Cruz, podemos encontrar todo el proceso, las diferentes pruebas, las iniciaciones que debe pasar tanto la conciencia, juntamente con el Padre que con el secreto, para poder llegar a la cristificación. Y si vamos precisamente, nuevamente a topar el tema del Maestro Jesús, Jesús el Cristo, el Maestro Om Yoga Om nos dice que el Maestro Jesús el Cristo fue todo un hombre que tuvo a su esposa sacerdotisa y que en aquella boda, recuerdan ustedes la boda de Caná, fue donde transmutó o transformó el agua en vino. Es decir, que el agua refiere al enseminis, esa simiente en realidad que mora ahí, en el enseminis, que es la que nos da la energía para podernos transformar, tiene que transformarse justamente en el vino de esa energía. Esa es la explicación. Esa transmutación es que transforma el agua en vino, y ese fuego es el que da sabiduría al aspirante. Y precisamente en esas bodas es cuando inició el primer milagro de Jesús. Y el maestro nos dice que toda gran obra inicia por la transmutación. Es decir, que cuando nosotros como aspirantes llegamos interesados a conocer la enseñanza, leemos los textos del maestro e iniciamos en el proceso de transmutación, ya ahí inicia nuestra gran batalla. Y ahí en ese momento inicia esta lucha contra sí mismo. Esta lucha contra sí mismo como ego. Si investigamos un poco ese tema de la transmutación también para las personas que nos están por primera vez escuchando, deben haber escuchado el término de los alquimistas, la alquimia. Y se refiere justamente a la transformación o la transmutación del plomo en oro. Y el maestro Om Yoga Om nos enseña que ese plomo, justamente a los que se referían los alquimistas, estos iniciados en las enseñanzas esotéricas, es el cúmulo de vicios y defectos que tiene el aspirante, el plomo. En cambio, el oro, que era el resultante de esa transformación del plomo, constituían las virtudes del alma. Y efectivamente, cuando hay esta transmutación, cuando hay esta alquimia, evidentemente ya viene el proceso que tiene que ver en el apartado de las iniciaciones mayores o de fuego. Cuando sacerdote y sacerdotisa unidos en bodas, en esa primera iniciación que se les es otorgada una espada simbólica de fuego, que tiene relación con la madre Kundalini, es que cuando inicia esta transformación del plomo en oro, es decir, inicia la muerte de los yoes, y cada uno de esos yoes que tiene encerrada a una pequeña parte de la conciencia, inmediatamente degollado el yo, queda libre una virtud, y esa virtud es
una pequeña parte de la conciencia que nuevamente vuelve a unirse a ese módulo de conciencia que ya está despierta en esta iniciación, a ese núcleo de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia estamos hablando que es la unión del Padre, la Madre y el Hijo. O si se refiere también a las tres fuerzas de la naturaleza, positivo, negativo y neutro. Esa parte de la conciencia, ese budatta, ese embrión de alma, como ya lo anuncié en un inicio, ha venido esa chispa divina del Padre, de Atman. Entonces, cuando hablamos de transmutación, inicié por la transmutación integral, el arcano solar, pero también existe la transmutación unipolar, que es para solteros, la bipolar, que es para parejas que se encaminan a bodas alquímicas, y por cierto, pues la transmutación integral, que es el tema de esta noche y que solamente puede realizarse cuando están unidos en bodas sacerdotes y sacerdotisas. Este arcano solar también se le ha denominado el arca noética. También el gran arcano, el arcano AZF, Carezza, Udvareta Yoga, tiene varios nombres. Y esta enseñanza, en realidad, del arcano solar, ha estado diseminada en este planeta durante muchos millones de años. Justamente también esta figura del arcano solar la podemos encontrar en monumentos antiguos, pero hay una figura que en realidad encierra también lo que es el arcano solar, ¿no es cierto? Y esa figura se llama el Igan Yoni. Entonces ahí podemos ver en ese símbolo, el símbolo fálico que expresa a la energía sexual masculina, y también la unión con el yoni. El Igan es el símbolo fálico, y el yoni, en cambio, tiene relación con la vagina, el útero, la vulva, que representa la energía sexual femenina. Este arcano solar, esta práctica del gran arcano, en realidad, como anticipaba, no tiene un determinado inicio en este planeta. Ha sido utilizado por antiquísimas civilizaciones, ¿no? El maestro nos dice que fue llevado a cabo estas prácticas, incluso hace 18 millones de años, en esa civilización denominada la Lemuria, ¿no? Unos gigantes azules. También fue vivido en la Atlántida, también en el Egipto. En realidad fue vivido en todos los tiempos y en todas las civilizaciones. Y justamente como en la actualidad, debido a la degeneración que estamos viviendo en este planeta, es como se da esta enseñanza de esta forma, tan pública. Ya no se da solamente a ciertas personas que hacían esfuerzos para poder llegar a la enseñanza, sino que se da públicamente en base al valor del amor, los 5 valores de la Orden Rosacruz-Om. Y precisamente se hace de esta forma, y la Logia Blanca, en base al maestro Om Yewans Om, lo hacen de esta forma tan pública porque en este momento ya se ha perdido pues la noción de Dios, del amor, de la verdad. Y precisamente en estos momentos es cuando surgen los paladines de fuego y luz, los grandes iniciados. Y justamente estos paladines y grandes iniciados son los que en otroras cataclismos
que hubieron en diferentes civilizaciones es que pudieron salvarse por esta arca no ética. Muchos no lo lograron también, nos dice el maestro, cayeron en la fornicación. A este camino o a esta práctica también se le denomina el filo de la navaja. Y como les anticipaba, muchos Noé y Noás sobrevivieron en base a este camino del filo de la navaja, a este camino de la práctica del arcano solar. Y ya sobreviviente iniciaron nuevas humanidades en este mismo planeta Tierra. Incluso nos dice el maestro que en el antiguo Tiwanaku, en el imperio incaico, en el azteca, en el náhuatl, pieles rojas, esquimales, en todas estas culturas se practicó este gran secreto de la transmutación integral, el arcano solar. En la India, en el África, en América incluso. Y muchos grandes iniciados, hierofantes, se convirtieron en sumos sacerdotes en la Orden Rosacruz. Ellos, estos grandes iniciados, llevaron a la práctica, a los hechos, la práctica del gran arcano. Hablamos ya del Maestro Jesús el Cristo. Pero también podemos citar al enigmático conde de Saint Germain, al divino Paracelso, al venerable maestro Viracocha, a la iniciada Elena Blavatsky. Y precisamente el maestro Viracocha, cuya personalidad humana fue el doctor Arnoldo Krumheller. Y precisamente él da, el gran maestro, justamente da la clave de la práctica del arcano solar en su novela Rosacruz. Y la práctica que él daba justamente en esa novela, nos dice el maestro, tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. Entonces, precisamente, esa es la clave del arcano solar. También podemos encontrar referencias de aquello en el libro El matrimonio perfecto, escrito por el maestro Samael Aún Beor, en el cual nos dice que el hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede, dentro de sí mismo, recrear y hacerse un superhombre. Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto solo es posible con la transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano AZF, la magia sexual. En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes de derramar el semen. No debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. Es importante también resaltar que cuando hablamos de la transmutación sexual integral o de la transmutación de la simiente divina, estamos hablando de una transmutación
o del aspecto positivo del sexo. Un aspecto suprasexual. Lastimosamente, los animales racionales en este planeta cárcel viven la infrasexualidad. El maestro Onye Wang también nos dice que la Rosacruz es exclusiva para hombres y mujeres bien definidos. Y justamente la práctica de la castidad real solamente puede efectuarse entre macho y hembra. No podría nunca realizarse entre homosexuales o lesbianas. Evidentemente, como ya también lo había advertido, mediante esta práctica es como se pueden llegar a las iniciaciones y crear los cuerpos solares. Y sin ella, sería imposible avanzar en el camino, porque se requieren las dos polaridades para aquello. ¿Para qué? Para despertar a Devi Kundalini y así destruir al ego y su legión. Bien, amigos, hasta ahí sería la conferencia de esta noche. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento, abriendo sus micrófonos o mediante el chat. Y yo, pues, en la medida de mis posibilidades, podré responder aquella pregunta.